Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Esto es Tiempo de Cambios. Bienvenidos a esto que es Tiempo de Cambios. Quien les habla, Reinaldo Bonafede, junto con mi esposa, vamos a hacer que este sea realmente un tiempo diferente para ti. Hola, yo soy Patricia y es un privilegio para mí poder compartir estos minutos de Tiempo de Cambios, que seguramente vamos a dar un tema muy controversial, muy bueno y que nos va a ayudar por el resto de nuestras vidas, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no? Que tener la ayuda y la claridad de Dios para saber cómo vivir mejor nuestras vidas. Ahora, Patria, hablando de Tiempo de Cambios, nos encontramos con un decorado nuevo hoy. Tenemos un nuevo decorado, así que esta es una nueva etapa, un cambio a lo que Tiempo de Cambios viene proponiendo. ¡Qué bueno! Sí, en la casa de nuestro operador, querido Richard, con su esposa Angie. Aquí estamos en su comedor porque es más grande y estamos más cómodos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y seguimos con estos temas, Patri, de los enemigos del alma. Sí. ¿Qué enemigos tenemos para hoy? El sueño espiritual. El sueño espiritual, qué tremendo. ¿Podemos tener sueño espiritual? Algunos ni sabíamos que existía. Claro que existe, sí, y lo sabemos porque en la palabra de Dios habla de ello. Claro, porque cuando hablamos de sueño uno piensa en dormir, pero dormir físicamente. Así que hoy vamos a descubrir y ver que también podemos dormir espiritualmente. Y cuando pasa esto, es un enemigo. Claro, porque no nos permite estar atentos y continuamente la palabra de Dios dice que seamos diligentes, que estemos prestos. Que velemos. Que velemos y continuamente la palabra de Dios diciéndonos estos verbos que nos aconsejan para que no se nos escape ninguna de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Qué bueno, así que hoy a despertar. Sí. Vamos con el estudio entonces. Muy bien, vamos a la introducción entonces. Cuando hablamos de sueño espiritual, hacemos referencia al pecado de indiferencia y tibieza. Ahí radica lo que es el sueño espiritual, en nuestra relación con Dios. En vez de estar velando, buscando de Él y haciendo su voluntad, estamos dormidos a la realidad de su presencia, conduciéndonos como si fuésemos ciudadanos de aquí abajo. No en vano se ha dicho que entre un muerto y un dormido, a simple vista no existe mucha diferencia. Entre un incrédulo y un cristiano tibio tampoco la hay. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, realmente me llamó mucho la atención lo que hemos leído recién. Que no somos ciudadanos de acá abajo. Está hablando en lo que respecta a lo espiritual. Si bien nosotros somos ciudadanos de esta tierra y estamos viviendo en esta tierra,
pero tenemos una mirada en lo espiritual y todo se basa en el pensamiento, en la palabra y en la voluntad del Señor. Tenemos una vida espiritual, Patri. Exacto. Recordemos que Jesús nos llama en su palabra a ser justamente espirituales, a vivir una vida enfocada, dirigida de una manera espiritual. Que no tiene nada que ver con que, no, esa persona es muy espiritual, no nos acerquemos, no le hables fuerte, no tiene nada que ver con eso. No. Tiene que ver con nuestra relación, ¿no es cierto?, con Dios. Entonces allí es donde uno somos y aprendemos a ser personas espirituales. Exacto, y vamos a ir viendo cómo ser una persona espiritual o estar despierta en el espíritu. Muy bien, entonces, punto 1, manifestaciones del sueño espiritual. Dice, una mente renovada. La batalla espiritual se libra en la mente. Allí se toman las decisiones. Dios quiere gobernar nuestra vida, pero nuestro viejo hombre y otras veces Satanás se oponen a este proyecto. Como hijos de Dios, la palabra nos exhorta, nos anima, quiere decir, ¿no es cierto? En Efesios 4, 17 y 23 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nos sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Patrick, que no renovar nuestro espíritu, no renovar nuestra mente a lo nuevo que Dios nos está proponiendo, podría ocasionarnos que permanezcamos en una actitud de sueño o de adormecimiento espiritual. Claro, porque realmente es tan fácil para todos nosotros, los seres humanos, caer en la monotonía. Y todos los días hacemos lo mismo. Y todos los días y no nos renovamos. Claro, pero aún en lo espiritual. Entonces Sí. Nos ponemos nosotros mismos métodos que después se nos tornan a día tras día la misma cosa, día tras día, y ahí es donde, sin darnos cuenta, nos volvemos monótonos y tenemos sueños espirituales. Tremendo, ¿eh? Entonces, realmente renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que nos dice la palabra. Aquel que se guía por su mente carnal. O sea, la vieja mente, nuestros propios pensamientos, Eso mismo. nuestras eso propias mismo. maneras de pensar. Es que tanto una persona que ha decidido caminar con Dios como aquella que no camina con Dios, tenemos los mismos acontecimientos diarios. Qué sé yo, a lo mejor salió un perrito del vecino y te atacó. Y entonces ahí está. ¿Cómo puede reaccionar alguien que está caminando de la mano de Dios como alguien que no está caminando de la mano de Dios? El desafío está, Patri, entonces, en que nuestra manera de enfocar la vida, nuestra manera de mirar y encarar el día, sea con una mente renovada, con los pensamientos de Dios y ya no con nuestros propios pensamientos carnales. A eso se está refiriendo con esta palabra mente carnal. Exacto. Está hablando de una mente vieja o conforme a nuestras propias ideas. Exactamente, que cuando vienen los problemas los resolvemos como siempre Lo hemos resolvido antes. lo hemos resuelto. Perdón. Perdonado. Sí, como lo hemos resuelto antes. Sí, exactamente. Bueno, entonces, volvamos. Aquel que se guía por su mente carnal, que no busca la dirección de Dios para todas las cosas, espiritualmente está dormido. Dios quiere hablarle, pero no escucha. Aquel que está despierto siempre está diciendo en su corazón, Señor, ¿qué quieres que hoy haga? Claro. ¿O claro. qué quieres decirme hoy? Aquel que está despierto está atento a la voz de Dios. Exacto. Aquel que está dormido pretende conducir a Dios en sus caminos
viejos o sus propios pensamientos, pretende que Dios se acople a esos pensamientos y camine junto con él. En cambio, el que está despierto cada día le va a decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que piense? ¿Qué tengo que ¿Qué hacer? quieres que diga? Sí, exacto. Cada día, ¿eh? Claro. Es despertar cada día. Señor, ¿qué tenés para mí hoy? Es respirar Dios. Y esto no es ciertamente de nosotros, porque esto es lo maravilloso, que Dios nos da su fe para que nosotros podamos lograrlo. Si no, nosotros no podemos nunca, jamás poder llegar a ese acercamiento con el Señor. Solamente lo logramos a través de su sacrificio, a través de su Espíritu Santo, que dice que viene a morar en nuestros corazones. Exactamente, Patri. Muy bien, entonces, leemos juntos y muy atentamente lo que ya tenés ahí preparado, Sí. Rey, Efesios 5, 14 al 20. Exactamente, dice la palabra de Dios, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor, alabando al Señor, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llamó la atención cómo comienza el versículo 14, dice, por lo cual dice: despiértate, despiértate tú que duermes. Aquí la Biblia claramente nos está hablando de lo que estamos hablando hoy. Hay una posibilidad de que un ser humano, aun siendo cristiano o no, esté en una posición de estar dormido espiritualmente, ¿no? Y Jesús nos anima hoy, si estás mirando este programa, te anima hoy y te dice: despiértate, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Quiere decir que para que la luz de Cristo nos ilumine con todo su resplendor, podamos vivir realmente y aprovechar esa luz poderosa, esa luz y tremendamente infinita que Dios tiene para nosotros, tenemos que tomar la actitud de despertarnos, de levantarnos de los muertos para que esa luz sea eficaz en nuestras vidas. Porque si no, esa luz está, pero no estamos aprovechando para nuestras vidas tanta claridad que Él nos quiere traer, ¿no? Claro, es un privilegio. Qué tremendo. Rey. Y después más abajo dice, hablando entre vosotros. Qué importante es la actitud y luego lo que hablamos. Hablando entre vosotros con cantos, himnos espirituales. Y eso es importantísimo porque muchas veces queremos despertar, pero de nuestra boca no sale precisamente cosas buenas, cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que de nuestra boca salen todo lo contrario a la fe. Y ahí exactamente no estaríamos muy despiertos, que digamos. Exacto. Bueno, entonces seguimos porque dice, de acuerdo al versículo que leíste, a los versículos, al párrafo, ¿no? De allí podemos concluir que aquel que se levanta del sueño, punto 1, es sabio aprovechando bien el tiempo. Es sabio. Qué bueno. ¿En qué puedo ser útil para Dios? ¿Cómo puedo bendecir? Son preguntas que se hacen. No conoce la pereza ni la negligencia, vive cada día como si fuese
el último. Claro, es una actitud, Patri, de estar atentos a qué quiere hacer Dios conmigo. Por eso muchas veces enseñamos, Patri, y decimos que Dios no es una religión. A veces hacemos de la vida cristiana una religión y nos imponemos una rutina y ahí le damos con una rutina humana. Y no dejamos que Dios nos sorprenda, y no dejamos que Dios nos ilumine, no dejamos realmente que, como decía recién la palabra, resplandezca la luz de Cristo. Entonces, cuando estamos despiertos, tenemos una actitud de decir, Señor, ¿en qué puedo bendecir? Señor, ¿en qué te puedo servir hoy? Háblame, mostrame, enséñame. Y se convierte en una relación bien viva y bien despierta con Dios cada día. Y se me ocurre, Rey, ahora que estás diciendo estas palabras, no busques, si estás de ese lado escuchándonos o viéndonos, no busques afuera de tu casa. Empezá bendiciendo a los de tu casa, a tus hijos, si vivís con tus padres, si tenés un esposo, una esposa, a ellos empezá a decirle al Señor, Señor, ¿en qué puedo bendecirles? ¿En qué les puedo servir? Porque ese es, digamos, el primer paso. Si vos dentro de tus paredes, de tu hogar, podés tener esa actitud, para cuando salgas afuera la vas a tener con un corazón claro y sin dobleces. Porque hay personas que realmente tienen esa actitud de las puertas para afuera, pero en casa son quejosos, tratan mal a todo el mundo. Entonces eso realmente no está de la mano de la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente, Patri, porque Dios nos habla en su palabra que nuestra casa es nuestra primera iglesia. Y en nuestra primera iglesia, en nuestra casa, es donde primero tiene que resplandecer la luz de Cristo. Y para que resplandezca, tengo que estar despierto. Si esto sucede, solito voy a resplandecer afuera. No me voy a tener que ni preocupar, ni casi esforzar. Porque si logro que la luz de Cristo resplandezca dentro de las 4 paredes de mi hogar, solita va a resplandecer a donde yo vaya. Qué tremendo, qué importante, Patri, ¿eh? Sí, amén. Bueno, entonces es entendido de cuál es la voluntad de Dios para su vida, aquel que despierta del sueño, ¿no? Exacto. De modo general se ocupa de su santidad. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Y cuando estamos dormidos, que no estamos precisamente con esa actitud, como decíamos antes, de buscar la voluntad de Dios apenas nos levantamos, apenas comienza el día, ya estamos ahí, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Cuando no estamos con esa actitud, no estamos buscando tampoco la santificación. Estamos mirando más vale el error del otro que buscando la santificación que Dios me quiere dar. Y esa es la voluntad de Dios, que yo me santifique. Amén. Qué tremendo, amén, ¿eh? Y que cada día tenemos que lograr ir al Señor para poder cada vez menos caer en eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Amén. Y en particular de lo que Dios espera que haga cada día. Eso me tocó decir, pero está bien. Para ello, ora, busca la dirección de arriba, es lo que terminamos de decir. Y aquel que despierta del sueño está lleno del Espíritu Santo. No es un cristiano tibio, busca estar siempre bajo el control del Espíritu y lleno de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto? Habla con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, habla la palabra de Dios, bendice con sus labios. Amén. Entonces, canta y alaba al Señor en su corazón. Da gracias a Dios por todo. Aquel que anda en la vanidad de su mente usa el tiempo para sí, hace su propia voluntad y resiste al Espíritu Santo. Nuevamente la palabra es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como hijos de Dios, no durmamos,
Más bien, velemos en el Señor. Qué importante. Qué ¿te diste tremendo, cuenta? Patri. O sea que nosotros con nuestra boca podemos mostrar al mundo si estamos despiertos o si estamos dormidos. Sí, vos sabés que yo, ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo allá por el año 86, 87. Hace bastante ya. Hace bastante que, Pero no reveles nuestra edad con esto. que empezamos a caminar con el Señor. Y yo recuerdo, claro, uno viene de una vida oscura, en tinieblas, sin tener temor de Claro. Dios, sin nada, ¿no es Claro que cierto? sí. Entonces, yo era bastante, me gustaba hablar y criticar a la gente, ¿no? Claro, cuando vino... Estabas dormida. Estaba recontra dormida. Pero cuando vino Cristo a mi corazón, me acuerdo que, claro, yo quería ser una cristiana. Yo le había sentido en el corazón al Señor, me había sentido que es indescriptible. Había sentido que Él me había perdonado todos mis pecados y que era una nueva criatura. Me dio como la sensación que Él me había puesto unos nuevos lentes en donde todo lo veía espectacular y bonito. Qué bueno, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, claro, yo quería agradar a Dios. Y me acuerdo que cuando leí esta palabra, hablad entre vosotros salmos. Y yo digo, ¿salmos? Himnos, decía yo, cánticos espirituales. Y dije, bueno, un poco pregunté y más o menos me explicaron que quiere decir que dejemos de criticar, que dejemos de quejarnos de todo, cuando hablemos de esa persona que siempre hablábamos mal, hablemos bien, o sea, cambiar todo. Cambiar la manera de hablar. Claro, entonces yo cuando lo empecé a hacer, yo venía una vocecita que no es la de Dios y me decía, estás quedando como una tonta. Y te están mirando porque realmente no te creen nada, si te conocen de lo que sos, de lo que venís haciendo. Y esa es la voz del mismo Satanás, del mismo diablo. Y yo en ese momento me sentía, después de estar con esa gente que antes criticaba y ahora estaba hablando de otra manera, tenía que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me siento tonta, y ahí es donde Dios volvía a llenarme, volvía a sentir su presencia. Y si no terminaba de entender, iba a un líder, a uno de los líderes de la iglesia, ¿no es cierto?, que están capacitados para guiarnos, y para la gloria de Dios pude no hacer caso a esos dardos del maligno. ¿Por qué te lo cuento? Porque quizás quieras empezar a hacerlo y quizás te pase lo que a mí me pasó, de que va a venir una vocecita y te va a decir, pero qué salame, vos te crees que te creen todas esas cosas, pero no, y no le hagas caso, porque vos lo que estás haciendo es por amor a aquel que te amó primero y que tiene todo para darte y aún más de lo que quizás nunca pudiste soñar. Patri, yo creo que diste en la clave, porque estamos hablando de la necesidad de que un tiempo de cambios se produzca en nuestras vidas, y estamos hablando ahora justamente de un cambio en el hablar. Ahora comenzamos el estudio diciendo que la lucha en el cristiano principal se desarrolla en la mente. Y también estuvimos leyendo que la palabra de Dios decía que nos teníamos que renovar en nuestra mente. Claro. Resumiendo todo esto, lo que el Señor nos está queriendo enseñar hoy es que para poder cambiar la manera de hablar, primero necesito cambiar la manera de pensar. Entonces, necesito ser un victorioso, necesito ganar la batalla en la mente para que después de mi boca no salga lo que estoy pensando, porque un ser humano habla lo que piensa. Claro, claro. Hace lo que piensa. Sí. Entonces, si logramos ganar la batalla en nuestra mente, es ahí donde estamos renovando nuestro pensamiento. Por supuesto, Patri, que nuestro hablar también se va a ver reflejado y va a ser un hablar renovado. Exactamente, Qué tremendo, Rey, exactamente. Acá dice el título de lo que venimos hablando, la distracción. Dice, ligado al tema
precedente encontramos el pecado de la distracción. Va juntito ahí, es parecido. Claro, un pecado de la mente. Veamos cómo se manifiesta. Porque no es lo mismo, ¿no, Patri? Estar dormido que estar distraído. Va cerca. Y precisamente habla de la mente, de lo que venís diciendo ahora, ¿no? Trabajan juntos. Exacto. Entonces, el soñar despiertos, el buscar refugio en pensamientos que nos agradan, el vivir refugiados en un mundo imaginario, nos distrae de la presencia de Dios. Tremendo. Podemos distraernos por diferentes causas. Una realidad que no nos gusta, frustraciones o deseos que se canalizan a través de fantasías. Lo concreto es que Dios no tiene dominio sobre estos pensamientos. Si bien los conoce, pero Él no nos fuerza a nada. A todo esto se le suma la influencia de Satanás. Fácilmente son conducidos a otros pecados del pensamiento, tales como fantasías sexuales, recuerdos indeseables, etc. Tremendo esto de la distracción, ¿eh? Claro. Podemos estar despiertos, pero distraernos. Exacto. Sí, Entonces sí, hay que sí, tener sí. cuidado con estos dos enemigos del alma, ¿no? Si bien estamos hablando del sueño espiritual, estamos hablando también de la distracción, que va ligado de la mano. Claro, y acá el punto clave de esto que acabamos de decir, dice que la persona vive en un mundo imaginario. Y por eso, ¿sabes por qué me reí? Porque me acordaba, ¿te acordás cuando veía novelas? Realmente, hay mujeres que nos pasan estas cosas y nos ponemos a ver una novela, una serie y nos compenetramos tanto que de repente ese desgraciado que le hace sufrir tanto a la chica Termina siendo tu marido. termina siendo mi esposo o tu novio o tu padre, ¿no es cierto? Entonces, Y esa novela terminó distrayéndonos de la palabra realidad. de Dios, de la realidad de Dios. Claro, claro. Entonces yo tuve que dejar por mi bien, porque no podía zafar, no podía Sí, me vencer. acuerdo cuando dejaste de mirar las novelas. Tuve que dejar de mirar novelas y después ya ni me atrayeron más. Pero me puse una meta, hasta no vencer, basta de ver esas cosas que me distraían y me sacaban de la realidad. Claro que sí. Muy bien. El otro punto dice, Jesús nos enseña y manda a permanecer en Él. ¿Te acordás, Rey, cuando habló de que Él era la vid? Eso dice aquí, Juan 15:6. Dice, si permanecierais en mis palabras, vamos a buscarlo, a ver si es otro versículo. ¿Cuál es? Lo buscamos. Juan, yo tengo otro. Ahí vamos. Juan 15:6. Sí, porque me parece que... El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando de la necesidad de permanecer en Él. Sí, sí, totalmente estar unidos a Jesús. La falta de concentración para realizar una tarea porque siempre estamos distraídos no es voluntad de Dios. Permanecer en Cristo con una mente atenta al Señor y sus demandas debe ser una prioridad. Y como último punto a esto, no dejemos andar a nuestra mente suelta, porque la palabra de Dios dice en Mateo 22:37, estas son palabras de Jesús, amarás al Señor con toda tu mente. Con toda tu mente. Eso es ponerlo a Él entonces como prioridad de nuestras vidas. Cada día que comienza, cada día que te levantas, es necesario comenzar el día con tu Creador en tu mente, en tu corazón, diciéndole, bien despierto, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Señor, enséñame algo nuevo hoy. Señor, caminemos juntos de la mano en este día. Qué tremendo, qué tremendo. Exactamente. ¿Y querés que hagamos un puntito más antes Vamos. de sacar? La sorpresa. Exacto, porque es maravilloso el clip que viene después. Muy Está bueno. muy bueno. Dice, la necesidad de estar velando, eso lo mencionaste antes.
Entonces, la palabra describe el tiempo en el cual estamos viviendo como la noche, que está avanzada. Eso está en Romanos 13, del 11 al 12. A ver. Romanos 13, del 11 al 12. Ya lo tengo, un segundito. 13. Del 11 al 12. Sí. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada y ya se viene el día. Exacto. Está más cerca que antes, Patri, el día de nuestra salvación. Tú que estás escuchando este programa, es tiempo de levantarte. Tú que estás viendo este programa, es tiempo de despertar. Empezamos este programa diciendo, despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos y te resplandecerá la luz de Cristo. Dios quiere resplandecer sobre tu vida de una manera como nunca antes lo has vivido. Pero es necesario que despiertes, es necesario que te levantes y tomes esta actitud de querer conocer y saber qué tiene Dios para tu vida. Qué bueno. En otras palabras, dice aquí, este mundo está por terminar. Y la venida de Jesucristo a establecer su reino glorioso es inminente. Durante la noche la mayoría de las personas están durmiendo, pero el Señor espera que velemos de tal manera que seamos los primeros en contemplar la estrella resplandeciente de la mañana. Antes de que este mundo le amanezca el sol de justicia, trayendo bendición a los escogidos, pero castigo eterno a los que no son de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Pero sinceramente, pensemos en esto. La ciencia siempre, después de muchos años, termina siempre dando la razón a la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro eje de comportamiento, es nuestra guía, nuestra luz a nuestros pasos, porque ella, la palabra de Dios, la Biblia, son las palabras de Dios puesta en papel para que nosotros podamos leerla y podamos tenerla en nuestro corazón y así vivirla, ¿no es cierto? Y si hoy tomamos la actitud de despertar, de estar atentos, estas palabras van a resplandecer y van a cobrar vida dentro de tu corazón. Ahora sí, si te parece, si Richard lo tiene, hay un clip espectacular para hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la canción de rescate? El sueño. El sueño. Vamos, Richard, con El sueño de rescate. Me encontré con el corazón anestesiado. La costumbre me volvió a engañar y no me dejaba despertar. Y así estuve anclado tanto tiempo, sin ver que estabas esperando a mi lado. Es el tiempo para despertar, ya se acerca el día señalado. La armadura
pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios está, Dios está. La iglesia tiene la gran responsabilidad. Ha llegado el tiempo, es la hora. No desmayemos, vayamos a llevar el mensaje de Jesús. Dios está. Bueno, Qué bueno, realmente somos fan de Rescate. Qué bueno, qué buen clip, qué buena alabanza, qué justa, ¿eh? Sí, está buenísimo y yo me quedo con estas palabras que lo voy a leer. Dice, en un sueño preso me encontré con el corazón anestesiado. La costumbre me volvió a engañar y no me dejaba despertar. Y así estuve anclado todo tiempo sin ver que estabas esperando a mi lado. Eso le Qué hablaba tremendo. a Dios. Genial. Y antes me quedó algo en el tintero. Y quería explicar que realmente nosotros estamos, como habíamos dicho, la hora está avanzada. Eso leímos en la Escritura. Y eso decía el clip. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que ver esto. En el 2008 empezó la investigación y en el 2010 lo dieron a conocer al resto, a todo el mundo, que habían encontrado las tablas, las maderas de lo que pudo haber sido el arca de Noé. En el monte Ararat. En el monte Ararat. Y como siempre y dije antes, la ciencia siempre termina dándole la razón a la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, que nunca va a morir, ¿no Claro es cierto? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Y dice Jesús en una oportunidad, cuando Él estuvo caminando en la tierra, dijo, el día que yo regrese a buscarlos, ¿no es cierto? Lo voy a parafrasear. Cuando yo regrese, aquellos días van a ser como los días de Noé, Sí. en donde Noé estuvo predicando y martillando y calafateando el arca con brea. ¿Por 150 años. ¿Por cuántos años? 150 años, ni uno le creyó. Claro, porque la tierra se humedecía con vapor. Y él decía que iba a llover. Claro, nunca había llovido. Y tenían todo las personas. Estaban en desenfreno, felices, haciendo lo que cada uno le parecía, ¿no es Qué cierto? tremendo. Y él decía, muchachos, va a venir el diluvio, vengan, suban al arca, va a venir el diluvio. Entonces no le creyeron. Cuando Dios cerró la puerta y efectivamente empezó a llover desde el cielo, ahí es donde se dieron cuenta y querían entrar a patadas, pero cuando Dios cierra la puerta, ya no hay más oportunidad. Entonces ahora no pienses, ¿qué me vienen ahora en el 2016? La era de la tecnología, la era del Android. Exacto, todo lo que... ¿Qué me van a venir a decir esta gente? Pero la palabra de Dios en Daniel dijo que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, la ciencia iba a aumentar. Claro que No sí. hay nada que la Biblia no te explique que todo lo que estamos viviendo es lo que tiene que pasar. Claro que sí. Entonces, es tiempo de no seguir durmiendo y de abrir los oídos, tu corazón, y creer a ese Dios que tanto te ama y que hoy te está dando la oportunidad. Vení arrepentido, vení arrepentida de tus pecados y empezá a caminar de su mano y vas a empezar a vivir otra realidad. Empezá a hacerlo porque Él viene pronto y quiere llevarte. Levántate de los muertos, como decíamos al principio de los programas, porque es una realidad. Aunque estemos en el 2016, esto se va a cumplir. Cristo viene y Cristo viene pronto. Así que es hora de despertar. Mira, te vamos a dar unos tips.
La actitud de aquel que está velando. Vamos a ver cuál es, Rey. Vamos a ver. Dale. La primera es orar en todo tiempo. Y vos lo podés leer en tu casa más tranquilo, poné pausa al video y busca Lucas 21:36. Otra característica es: no especula en que el Señor está tardando en venir, pero cuánto hace que están diciendo que Cristo viene, pero Él, si no lo está haciendo, es por amor. Exactamente. Pero va a ser como ladrón en la noche. en un abrir y Quisiera cerrar de compartir un ojos. versículo Dale, en este tema específico, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Dice la palabra de Dios: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Qué tremendo, ¿eh? Amén, amén, amén. Háganlo y no se van a arrepentir. El otro punto que tiene una actitud de aquel que vela, vive, te está diciendo, en una manera santa, con temor reverente. O sea, no una manera que lo que a vos te parece que es santo. No. La Biblia te lo explica. ¿Qué es lo que está bien para Dios y qué es lo que no está bien para Dios? Claro, santo, una manera santa es algo que te apartás del mal, de hacer el mal, para hacer lo que la palabra de Dios dice que Dios espera que hagamos. O sea, el mal sería, Patri, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que encontramos en su palabra, que Él es muy claro que a Dios no le agrada. Apartarse de esas cosas es vivir una vida santa. Amén. Y lo podés buscar tranquilito en tu casa. Primera de Pedro 1, del 16 al 17. Otro tips. Vive en paz con tu prójimo, sin contiendas. O sea, aquel que está despierto y velando y esperando es alguien que va a buscar de vivir en paz con todo aquel que le rodea. Muy bien. Filipenses 4, 2 al 5. Bueno. Otro tip. Vive sobriamente. Quiere decir, toma solo lo necesario de este mundo para llegar a la meta, pero no pongas tu corazón en las cosas de aquí en la tierra, de aquí abajo. Sino que aunque tomemos cosas de esta tierra, nuestro corazón, Patri, esté realmente volcado a Dios. Que Él sea el centro de nuestro corazón. Romanos 13, del 12 al 14. Qué bueno. No mires los que están haciendo mal, no mires. Búscalo vos. No te escudes, pero ¿qué me van a decir si mira aquel pastor, mira aquella evangelista, mira aquel? No. Ahora es tiempo de mirar por tu vida, porque ciertamente hay gente que sí camina de la mano de Dios. Claro que sí. ¿Amén? Claro que Amén, claro que sí. Sirve a Dios fielmente. Ese es otro tip. Lucas 12, del 41 al 48, lo podés buscar luego. Otro tip, se alienta con la esperanza de la venida del Señor. Claro que sí, Él nos va a venir a buscar. Primera de Tesalonicenses 4, 17 al 18. Y por último, hace buenas obras. Mateo 25, 31 al 46. Aún aquel que no lo merece. Y aparte de esto, Patri, el Señor Jesús también a través de las parábolas estuvo ilustrando acerca de tener una actitud de velar, de estar atentos, de estar despiertos a la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían esas parábolas para que lo puedan buscar en sus casas? Hay 3 que te vamos a mencionar. Las parábolas de las 10 vírgenes, lo podés buscar en Mateo 25, del 1 al 13. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Y parábola de Lucas 12, 35 al 40. Perfecto, ahí tenemos 3 parábolas que podés buscar en tu casa para animarte, para entender que no estamos hablando de un pensamiento nuestro, sino que estamos tratando de transmitirte el pensamiento de Dios. Dios es un Dios que está vivo, Dios es un Dios que te ama, Dios es un Dios que te está llamando, que quiere que realmente un tiempo de cambios ocurra en ti. Y está tratando de despertar tu corazón a través de su palabra. Y aprovechamos esta oportunidad y te recordamos
Si quieres contactarte con nosotros, si estás dentro del Reino Unido, podés hacerlo a los teléfonos 077 3043 6520 o 077 3043 8256. Si estás fuera del Reino Unido, puedes agregar el prefijo 44 a cualquiera de estos números. También a través de la página de nuestra iglesia www.iglesiacristianafavorofgod.org o a través del Facebook de la iglesia o de este canal de YouTube. En cualquiera de estos enlaces podés dejarnos un comentario, una inquietud, un pedido de oración, en lo que tú quieras, y brevemente nos vamos a comunicar contigo. También nos podés visitar personalmente. Ahí voy, sin leer. Prometo que lo voy a decir bien. A ver si te lo aprendiste de memoria. Si estás en Birmingham, en Reino Unido o Inglaterra, visítanos en la 118 City Road, B16 0NL. Perfecto. ¿Qué día, Patri? Los días martes a las 19 horas tenemos oración. Los días domingos a las 18:30 horas servicio general, en donde vas a poder adorar, alabar al Señor, escuchar testimonios y, lo más importante, poder tener comunión con Dios, los hermanos, y escuchar su palabra. Qué bueno, Patri. Amén. Qué bueno. ¿Y cuál sería la conclusión de todo esto? Ahí les vamos. Hemos visto un panorama general de lo que significa estar despiertos para Dios, velando. Primeramente, la importancia de tener una mente renovada por el Espíritu. Es exactamente muy importante esto. Y de estar llenos del Espíritu Santo. Todo con miras a que Cristo ejerza sobre nosotros su señorío. Tocamos luego el pecado de la distracción y sus consecuencias. Y finalmente la necesidad de estar velando en proximidad de la venida del Señor, cumpliendo su voluntad. De nosotros depende buscar más de Dios y consagrarnos más a Él. Claro que depende. ¿Qué dice Apocalipsis? He aquí estoy a la puerta. Apocalipsis 3:10, ¿no? Estoy a la puerta. Y llamo. Si alguien abre, Yo entraré y cenaré con y él. cenaré con Él. Entonces, eso es importantísimo. Recordá, Jesús te está golpeando a través de este programa. Te golpea la puerta de tu corazón, de las decisiones. Decídete. Él puede cambiar tu vida. Claro que sí. Así que, llegando ya a la parte final de nuestro programa, queremos animarte. No vamos a dejarte sin la oportunidad de hacer una oración junto con nosotros, de reconocer que quizás hemos estado durmiendo espiritualmente, pero hoy su palabra te ha llamado la atención. Hoy su palabra te ha animado y estás decidido a despertar. Estás decidido a ser uno de aquellos que entre dentro del versículo con el cual comenzamos este estudio, diciendo este programa, diciendo: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te resplandecerá Cristo. Él quiere resplandecer en tu vida, así que ahí donde estás, no importa el país, no importa qué hora es, no importa qué estés haciendo, deja todo por un momento, y si es tu deseo en tu corazón estar velando y estar atento y despertar a la voz de Dios, inclina tu rostro conmigo, cerrá tus ojos y después de mí repetí esta humilde oración. Señor, estoy delante de ti. Estoy delante de ti. He reconocido tu voz. He reconocido tu palabra. Señor, yo reconozco que estaba dormido. Yo reconozco que mi mente, mis pensamientos, mi corazón no estaban primeramente en ti, y en buscar tu voluntad, sino que estaban en las cosas de este mundo. Yo, Señor, te pido perdón. Y te pido que tú entres en mi vida ahora. Y te pido que entres en mi vida y me renueves. Y me renueves. Y que resplandezca tu luz. Con tu palabra. Con tu presencia. Ayúdame. A tener una actitud. De velar. Eso quiere decir estar atento. A ti. A tu voz. A tu voluntad. A tu palabra. Como prioridad. En mi vida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Amén.
Amén. Y ahora sí, qué bueno, Patri, qué interesante todo esto. Realmente es un tema que da para mucho más, pero tenemos que irnos. La buena noticia es que volvemos con más. ¡Tiempo de cambio! Esto fue Tiempo de Cambio.